Vamos a hacerle la misma pregunta a Hernán Calderón. Si Conadecus evalúa acciones judiciales, aludiendo a lo que usted precisamente mencionaba, este incumplimiento de las condiciones de servicio, principalmente para los usuarios, que tampoco tienen vías alternativas, ¿no? Si es que quisieran usarlas. Bueno, en el caso de Conadecus nosotros ya hemos presentado una demanda colectiva que está en tribunales y tiene que ver por el incumplimiento de las tarifas contra las compañías de seguro por justamente el periodo de pandemia y que tenía que ver con los bajos tráficos que había, la poca accidentabilidad que existía en las autopistas y en general nosotros hemos reclamado de que esto es un atentado en contra de los consumidores. Claro, y ya nosotros hemos hecho demandas colectivas. Perdón, pero eso es contra compañías de seguro, Hernán. En que las demandas... Yo le pregunto por autopistas pero concesionadas. En el caso de las autopistas concesionadas tenemos un pésimo precedente, Karina, porque todas las demandas que se han presentado se han perdido. Hay una recopilación que está hecha ya con demandas que hizo el propio CERNAC, las cuales las perdió todas. Tenemos un problema en la aplicación de la ley. Perfecto. Y ese es el problema que nos ata para demandar a las autopistas. Porque tenemos que resolver si se aplica la ley del consumidor o se aplica la ley especial. Y en estos casos, los tribunales han determinado que se aplica la ley especial y no la ley del consumidor. Eso es lo que nos hace muchas veces impedir y no poder hacer las demandas correspondientes en contra de las autopistas. Pero no le quepa duda de que viendo los espacios para hacerlo, sí lo vamos a hacer. Pero tenemos que tener mucho más, digamos, antecedentes que nos permitan poder seguirlos en los tribunales. Ese es el problema que tenemos de fondo, por eso no lo hemos hecho directamente a las autopistas, sino que lo hemos hecho con las compañías de seguro. Claro. Ahora, Hernán, ¿a usted le queda la sensación de que en algún minuto ha existido compromiso de alguna autoridad? Ni siquiera vamos a hablar de un sector político porque esto trasciende, ¿no es cierto?, los colores políticos. Esto tiene que ver con los derechos de los consumidores, pero ¿ha habido alguna vez alguna autoridad que se haya comprometido realmente a tocar el tema de fondo, que es las condiciones de estos contratos que fueron absolutamente lapidarias para los consumidores? Ninguna. Ninguna autoridad de ningún gobierno ha tenido la voluntad de poder iniciar y se han amparado en que esos contratos no son posibles de revisarlo y modificarlo. Y además las propias autopistas han puesto una barrera en que se tienen que respetar los contratos firmados y en consecuencia de eso. Pero lo más grave en esta situación es que las propias autoridades, en vez de pedir revisión de contratos, han decidido prorrogar esos mismos contratos por unas obras por 2 años, 3 años, 5 años, como ha ocurrido con concesiones que ya han llegado al fin. Esa es la única oportunidad que tenemos y por eso nosotros hemos llamado a que no haya más prórroga si no hay una obligación de revisión completa de contrato con nuevas condiciones. Pero no podemos seguir haciendo. Ya hay licitaciones que se han hecho con autopistas que han terminado la concesión en las mismas condiciones anteriores. Y por lo tanto los consumidores y los usuarios estamos nuevamente condicionados a una situación que va a ser difícil de cambiar. Por lo tanto, aquí es voluntad política, voluntad de las autoridades, voluntad de los gobiernos, del Parlamento para poder meterle mano a esto porque ya no se puede seguir tolerando. Esto es intolerable lo que está saliendo, esto es un costo altísimo que estamos pagando de sobreprecio que están pagando los usuarios. Si solamente se realizara una modificación para actualizar el precio sin ese delta adicional que se le agregó durante años, los consumidores, los usuarios tendrían que pagar un 40% menos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué no podemos también entrar a pensar cuál es la rentabilidad máxima? Aquí no tiene límite la rentabilidad, es infinita. Y eso es lo que está sucediendo. Este es un verdadero paraíso de utilidades para las empresas. Esto no se da en ningún lugar. No tenemos tampoco, Karina,
las alternativas para evitar irnos por la autopista. Muchas veces hay que dar una vuelta poco menos que en el desierto para llegar a poder tomar una vía alternativa. Las caleteras no tienen a veces la continuidad, muchas veces no existe. Por lo tanto, hay todo un tema que es adicional, que tenemos que resolver. Las horas de saturación aumentan, pero si el diseño de la autopista lo hizo la empresa concesionaria, no lo hicieron los usuarios. Es un problema de diseño de ellos mismos, que hoy día con el alto flujo de vehículos tenemos que pagar porque esto no fue considerado para este tráfico que hoy día tienen. Pero eso no es responsabilidad del usuario. Por lo tanto, esos son los dos problemas que tenemos que resolver. Claro que sí, y también, por ejemplo, lo que usted destacaba en términos de si los usuarios y los consumidores hoy día están recibiendo el servicio por el que pagan. Una cosa es poder circular a una velocidad constante por las autopistas, algo que todavía tampoco se puede lograr porque ha aumentado la cantidad de vehículos que circulan por las autopistas y hoy día en muchos tramos hay que enfrentar tacos, o sea, además de pagar hay que asumir el taco. Pero ¿qué pasa también, Andrés Alarcón, con el tema de la seguridad? Usted mismo nos decía que ustedes han presentado una demanda colectiva por el tema de la seguridad, porque también si una persona que transita por las autopistas paga como corresponde su tag, debería tener derecho a que haya cierta seguridad para evitar encerronas, para evitar robos o por lo menos que haya la instalación de cámaras. Hemos tenido casos donde se han producido robos de vehículos en lugares que no tienen ni siquiera una cámara de seguridad que permita registrar el robo. Entonces hoy día tampoco existe la instalación de tecnología por parte de las autopistas para garantizar la seguridad a los usuarios, ¿no? Exacto, hoy en día están promocionando la ley CATI, que la ley CATI es la instalación de cámaras por la autopista para multar a las personas que anden en circulo a alta velocidad, pero no así para brindarle la seguridad necesaria al usuario con respecto a lo que tú mencionas, robo, asaltos, piedrazos a los autos. Nosotros hicimos una pregunta con respecto a la seguridad del Ministerio de la Pública y lo voy a transparentar acá, que yo les pregunté, estaban también personas de las concesionarias en esa reunión que hemos tenido con el Ministerio, y que yo les pregunté cuál es el protocolo de seguridad que tienen que tener las autopistas cuando una persona queda en pana en la autopista, si no tienen verme, no tienen estacionamiento de emergencia, se queda arriba del vehículo rezando para que no lo choque el de atrás, se baja el vehículo con su chaleco reflectante arriesgando la vida que lo puedan atropellar. ¿Cuál es la seguridad que está implementando, que está ofreciendo la autopista versus los cobros excesivos que están cobrando hoy en día? Y ninguno de la mesa de trabajo me supo qué responder cuál es el protocolo de seguridad que le brindan al usuario frente a casos como este que estoy planteando hoy en día. ¿Por qué? Porque como dijo don Hernán, tienen un diseño paupérrimo. El diseño que tienen hoy en día la autopista no cumple con los estándares ni de seguridad ni con los estándares viales. Lo vuelvo a repetir, las autopistas cuando se generaron hace 20 años atrás tenían 1 millón de vehículos. Hoy en día las autopistas tienen un flujo automotriz de 7 millones de vehículos por las autopistas. Pasan colapsadas, tenemos precios altísimos y tenemos un movimiento como No Más TAC que va a seguir alzando la voz y va a seguir saliendo a la calle a colapsar las autopistas más de lo que están, porque cuando las autopistas se colapsan absolutamente solas con tanto automóvil que anda, pero cuando se colapsan por un movimiento social, esos tacos tienen nombre y se llaman No Más TAC, y nosotros vamos a seguir gestionando para poder beneficiar a muchas personas, así como lo hicimos con la ley 21.547. Y mientras ningún gobierno, pasan todos los gobiernos de turno, Karina, y ningún gobierno le pone un freno a esto. El Ejecutivo, el gobierno de turno tiene la potestad de poder modificar contratos. Los contratos se han modificado más de 170 veces en estos 20 años, Karina, y 170 veces se han modificado a favor de la autopista. ¿Por qué no llega ningún gobierno que pueda modificar los contratos a favor de los usuarios si ya no están prestando el servicio para el cual fueron creadas? Hoy en día tenemos que esperar a que la clase política se ponga de acuerdo y pueda realmente gestionar para la ciudadanía, si la ciudadanía votó por ellos. Ellos, los diputados y senadores que están hoy en día en el Parlamento, la gente vota por ellos para que puedan trabajar para nosotros. Y hoy en día ninguno de ellos hace absolutamente nada con una revisión de contrato ni con un proyecto de ley para modificar la ley de concesiones. Absolutamente nada. Se sientan en matinales a hablar bonitas cosas, a hablar que esto es un abuso, que esto se ha logrado por años sostener en el tiempo, pero ninguno de ellos, saliendo de un matinal de 20 minutos que hablan, pueden poner algún paralelo con esto o pueden hacer alguna propuesta, algún proyecto de ley. Absolutamente ninguno. Ni el gobierno anterior de derecha ni el gobierno de izquierda hoy en día ha hecho una propuesta para una revisión de contratos a las autopistas. ¿Y qué hay para ustedes de fondo? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? ¿Cuál es la motivación? Esto es lo mismo que conversábamos hace tanto tiempo con la modificación de la ley de ISAPRE.
que tantos años estuvo en el Congreso, tantos gobiernos han pasado y nunca se ha podido legislar al respecto. Y nunca se ha logrado, y cada vez que se presenta un proyecto de ley en el Congreso sobre ese tema hay un lobby tremendo. ¿Qué pasa en este caso que no se logran modificar los contratos? ¿Cuál es a su juicio o cuál es el análisis que hacen ustedes después de estas reuniones, por ejemplo? Yo me hago responsable, Karina, de las palabras que voy a decir ahora. Nosotros llevamos 5 años gestionando como Movimiento No Más TAC. Somos personas comunes y corrientes que nos apoyan diferentes agrupaciones, pero hemos sabido conocer el gobierno anterior que fueron políticos de derecha, en este gobierno políticos de izquierda. Y acá, Karina, derechamente yo me hago responsable de que hay intereses creados. Hay algunos partidos políticos que tienen intereses creados dentro de la autopista. El Partido Socialista es el partido que tiene más acciones dentro de la autopista. Y mientras los políticos sigan involucrados dentro de este matrimonio que se forma entre políticos y privados, nunca se va a poder gestionar. Hay que sacar a la luz este tema para que realmente llegue alguien que pueda modificar contratos. No puede ser posible que estemos pagando 1.800 pesos por un pórtico de TAC. No puede ser posible que se inaugure con bombo y platillo AVO 1 y AVO 2, que es Vespucio Oriente, y que andar 9 kilómetros por esa autopista cueste 3.700 pesos. Acá, literalmente, Karina, nosotros hemos aprendido a conocer a muchas personas políticas que nos hemos sentado en reuniones, y acá hay intereses creados por parte de los políticos, y mientras esos intereses creados no se eliminen o no se logre realmente ponerse de acuerdo entre los políticos y las concesionarias, jamás vamos a tener una baja de tarifa o jamás vamos a tener algo, poder gestionar algo en pro de las personas. Hernán, ¿usted tiene la misma sensación? ¿Le queda la sensación de que aquí hay algo detrás que ha impedido durante todos estos años que haya alguna modificación real y de fondo de los contratos de las concesiones de las autopistas? Bueno, yo creo que el lobby que tienen y el poder económico que tienen estos grupos económicos que manejan las autopistas es de una generosidad gigantesca porque han financiado campañas políticas, de todo. Por lo tanto, hay un poder en la sombra que hace que el lobby no lo deje hacer modificaciones. También la falta de voluntad política, también en muchos de los gobiernos, es que todos los gobiernos que hemos tenido han sido afines a un modelo económico donde la libertad económica se convirtió en libertinaje y donde las utilidades ya no son un tema de discusión, sino que ojalá que obtengan las rentabilidades mayores posibles. Y también tiene que ver con que también existen muchas afinidades entre quienes dirigen estas empresas o las lideran las asociaciones gremiales con del mundo político. Por lo tanto, creo que es pura voluntad política. Yo apelo a eso. Creo de que llegó el momento, y yo comparto con Andrés de que este es el momento. No podemos seguir tolerando esto que es ya un poco injusto y una injusticia de un cobro abusivo que tenemos que terminar, pero alguien tiene que meterle la mano. A lo mejor esta es la gran oportunidad de poder hacerlo. Creo que ya los usuarios ya no toleran más estas alzas, son desmesuradas, no tienen ninguna relación con la realidad del país y tampoco a veces con lo que sucede en otros países, donde está claramente regulado, los contratos se revisan, los políticos tienen la voluntad de acercarse a los ciudadanos, y aquí como que en este ámbito no se escucha, no se oye, y por eso el llamado al mundo político, al gobierno y a todos, a que llegó el momento de poder meterle mano a este mercado que está convirtiéndose en un verdadero abuso en contra de los usuarios en forma permanente. Bueno, Hernán Alarcón, Hernán Calderón, Andrés Alarcón, les quiero agradecer a ambos por haber conversado con nosotros. Es parte del escenario en que estamos antes, en las semanas previas a que se aplique esta alza a partir del 1 de julio, y vamos a estar muy atentos a esa propuesta que ojalá provenga de las autoridades en términos de hacerse cargo de estas demandas sociales que tienen que ver con los precios de las tarifas de las autopistas concesionadas. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en Contigo en Directo. Que tengan una buena tarde. Gracias, Nacho, también. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial hasta ahora y regresamos de inmediato para seguir conversando aquí en Contigo en Directo. Espérenos, ya volvemos.